Mi nombre es Vanina Davidenko, soy docente de Fisiología Vegetal en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, y también soy miembro de la red IMAC, que es la red iberoamericana de investigación en plantas medicinales, aromáticas y condimenticias, que actualmente estoy coordinando. Y en esta presentación les voy a contar de manera breve algunos de los resultados de mi tesis doctoral que realicé en la Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con la dirección de el doctor Juan Alberto Arguello, la doctora Claudia Vega y la asesoría del doctor José Luis Cabrera. La tesis se tituló Aspectos ecofisiológicos que determinan la productividad de ecotipos de orégano de arquitectura contrastante. Para contarles acerca de la motivación que nos llevó a estudiar sobre el orégano, en primer lugar es porque es una especie aromática de las más importantes a nivel mundial, y en nuestro país, Mendoza es la primera productora y la provincia de Córdoba sigue en segundo lugar. Y para entender y mejorar la productividad de la especie es fundamental el conocimiento de las variables ambientales que regulan el crecimiento y el desarrollo del cultivo. De esta manera podemos decidir de mejor forma cuáles son las prácticas de manejo que nos permiten lograr una producción eficiente y sostenible en el tiempo y con un uso adecuado de los recursos naturales. En este sentido, podemos utilizar como marco de descripción del rendimiento, marco conceptual, al modelo ecofisiológico que se utiliza normalmente para cultivos de granos, que fue descrito oportunamente por Montiel. En este modelo, el rendimiento y la productividad del cultivo se puede definir por 4 factores. El primero de ellos es la radiación solar incidente, la oferta de radiación que llega al cultivo. En segundo lugar, tenemos que el rendimiento depende de la eficiencia con la cual el cultivo intercepta dicha radiación, que vale aclarar que es la radiación fotosintéticamente activa. Recuerden que de la radiación solar que llega a la superficie de la tierra del cultivo, aproximadamente la mitad es la fotosintéticamente activa. En tercer término, el rendimiento va a depender de la eficiencia con la cual se utiliza esta radiación interceptada, es decir, la eficiencia de uso de la radiación, que es nada más y nada menos que la conversión de radiación solar en biomasa. Y en última instancia, va a depender del rendimiento de la eficiencia de partición, es decir, con qué eficiencia este cultivo, esta biomasa generada, es particionada o distribuida hacia los órganos de cosecha o de interés. A su vez, existen factores que modulan a cada uno de estos componentes, ¿sí? Cuando hablamos de cuáles son los factores que intervienen en la radiación solar, en la oferta de radiación solar, evidentemente tenemos la latitud, ¿sí? El lugar en donde está ubicado el cultivo, el momento del ciclo, no es lo mismo la estación estival que la invernal en cuanto a la oferta de radiación solar, y a la nubosidad. En cuanto a la radiación interceptada o la eficiencia de intercepción, el arreglo espacial y la densidad de plantas son factores de manejo que pueden modificar esta eficiencia, y la disponibilidad de agua y nutrientes es crucial para que pueda haber una buena eficiencia de intercepción de radiación solar. Y por último, tanto la eficiencia de uso de esa radiación como la eficiencia de partición tienen un componente específico, digamos, que va a depender de la especie, del tipo de orégano, de la variedad, del ecotipo de que se trate, de la temperatura a la cual crezca ese cultivo y también de la disponibilidad de agua y de nutrientes. Con ello nos planteamos algunos objetivos que describo a continuación. En primer lugar, desarrollar una clave fenológica que identifique las fenofases típicas del cultivo y que de esa manera nos permitan modelar el desarrollo, ¿sí? Y poder cuantificar cuáles son las diferencias entre las especies o las subespecies de orégano en cuanto a sus requerimientos térmicos o fotoperiódicos para cumplir cada una de estas fases de desarrollo. En segundo lugar, nos propusimos analizar cuál es el efecto del marco de plantación sobre la dinámica de crecimiento y sobre los componentes del modelo ecofisiológico que mencionamos recién, ¿sí? Intercepción y eficiencia de uso de la radiación y partición de asimilados. Y por último, nos propusimos estudiar la dinámica de producción de aceite esencial a lo largo del ciclo
y la incidencia que posee el marco de plantación sobre el rendimiento en esencia. Para ello nos planteamos una serie de experimentos. En ambos experimentos utilizamos como material biológico o material de estudio a dos especies de Origanum vulgare, ¿sí? Origanum vulgare, subespecie vulgare, que es el orégano compacto, y Origanum vulgare, subespecie hirtum, que es el orégano criollo. Estas dos subespecies son frecuentemente utilizadas en la región de Tras la Sierra de la provincia de Córdoba. Y ambas difieren en algunas características, como son el porte de planta, el patrón de floración, es decir, cuántas veces florece y el momento en el que florece, y la duración del ciclo. Cabe aclarar aquí que en cuanto a porte, hemos visto a lo largo de este estudio que el orégano compacto normalmente se le atribuye un porte más bien rastrero, pero este porte rastrero se advierte en fases iniciales del ciclo, no tanto en fases reproductivas. De hecho, en el estadio reproductivo, ambas subespecies se manifiestan como de porte erecto. Uno de los primeros ensayos que realizamos a lo largo de la tesis fue un experimento de duración de 2 años, en donde se utilizaron las dos subespecies mencionadas y dos condiciones de fotoperíodo, ¿sí? De duración de fotoperíodo, horas de luz. Un fotoperíodo natural y un fotoperíodo extendido en 6 horas. En estos ensayos, a lo largo de 2 años, se hicieron muestreos semanales y se llegó hasta floración, es decir, hasta la primera cosecha del cultivo. Y las variables que se midieron fueron la temperatura o el tiempo térmico acumulado en cada uno de los estadios de desarrollo, y en plena floración se midió la biomasa y el contenido de aceite esencial. En un segundo experimento, que también duró 2 años, o 2 ciclos, pudimos estudiar a las especies colocándolas en 2 marcos de plantación distintos, ¿sí? Un marco de plantación que denominamos tradicional, que tiene una separación entre surcos de 70 centímetros y una separación entre plantas de 20 centímetros, y un marco de plantación que le denominamos homogéneo, en donde vemos que hay mayor equidistancia entre las plantas, con una distancia entre surcos de 35 centímetros y entre plantas de 40 centímetros. En este ensayo, aquí vimos cómo se dispusieron a nivel de campo, y se midieron distintas variables relativas a su crecimiento, ¿sí? Biomasa, la biomasa total y la partición hacia hojas, tallos y flores, la tasa de crecimiento, es decir, cuánta biomasa fueron generando por día o en un determinado tiempo, la intercepción de radiación, el área foliar, la eficiencia de uso de la radiación, el rendimiento y la calidad de esencia, y el requerimiento térmico también hacia cada una de las fenofases de interés. Bueno, en cuanto a los resultados y atendiendo los objetivos, en primer lugar se pudo desarrollar una clave fenológica para identificar las fenofases típicas del cultivo, como dije hace un rato, en donde se describieron 8 grandes estadios de desarrollo o fenofases, pero destacamos como principales al estadio de transición, que denominamos, que es el estadio B3, que justamente es el previo a la entrada a los estadios reproductivos, y el estadio de plena floración, que denominamos como R6, que es el más importante desde el punto de vista de la calidad de la cosecha obtenida, ¿sí? por la presencia de flores. Haber hecho esta clave fenológica nos permitió poder modelar el desarrollo del cultivo y su respuesta fotoperiódica. Entonces pudimos ajustar algunos modelos en donde pudimos ver las diferencias entre estas dos subespecies estudiadas, ¿sí? Pudimos advertir que el tiempo térmico acumulado, es decir, cuánta temperatura necesitaron acumular estas dos subespecies hasta llegar al estadio B3 de transición, que es el previo al reproductivo, o al estadio R6 de plena floración, fue mucho menor en el orégano compacto. Es decir, que esta subespecie evidentemente es una especie con menor requerimiento térmico, lo cual la transforma en una especie más precoz, ¿sí? Con una inducción más precoz, inducción reproductiva más precoz, y un ciclo más corto. Ahora bien, cuando se pusieron condiciones de fotoperiodo extendido,
la fase reproductiva, la fase vegetativa, perdón, de las dos subespecies se acortó, es decir, necesitaron acumular menos temperatura para cumplir su etapa vegetativa. Pero cuando hablamos de la fase reproductiva, vemos que, si bien las dos se acortaron, hay diferencia entre las dos subespecies. Y en este caso es el orégano criollo el que tuvo mayor responsividad al incremento del fotoperíodo, ¿sí? Al incremento de las horas de luz, porque llegó a cumplir el estadio de R6 o de plena floración con un menor requerimiento térmico. En cuanto a lo que es generación de aceite esencial o producción de aceite esencial, tanto el fotoperíodo como la subespecie tuvo un efecto importante en el rendimiento de esencia, y en este sentido podemos ver que el orégano compacto fue un poco más productivo que el orégano criollo, y esto lo podríamos atribuir a cuestiones morfológicas de la inflorescencia, ¿sí? De cada una de las subespecies. El orégano compacto, como su nombre lo indica, tiene unas inflorescencias en forma de cimas compactas, y el orégano criollo tiene una inflorescencia más laxa, más abierta. Esto haría en favor del compacto que las flores, que es en donde están ubicados los tricomas glandulares, que contienen la esencia, estén un poco más protegidos por justamente la estructura de esta inflorescencia. Y podría esto generar este mayor incremento, mayor rendimiento de aceite esencial por cada gramo de peso seco, de materia seca. Y en cuanto a las condiciones fotoperiódicas, el fotoperiodo extendido en este caso incrementó el rendimiento en esencia, lo cual tiene que ver un poquito con lo que hablamos en la diapositiva anterior, en donde al haberse cortado el ciclo, vieron que tanto la fase vegetativa como la reproductiva se vio acortada, y eso generó que haya, en cuestión de proporción, menos cantidad de tallos en la planta, una planta un poquito más pequeña, y en términos de proporción, las flores fueron mayor que la biomasa total. Por lo tanto, esto haría incrementar el rendimiento en esencia. Yendo a los resultados del experimento de marco de plantación, y teniendo en cuenta la radiación interceptada, vimos que el hábito de crecimiento rastrero que expresa el orégano compacto en las fases vegetativas, sumado a una distribución equidistante entre las plantas, condujeron a que la captura de la radiación sea más rápida en ambos ciclos de crecimiento, ¿sí? Entre ambas subespecies, el orégano compacto se mostró más responsivo, más respuesta ante la variación en el marco de plantación, siendo el marco homogéneo muy favorable para el orégano compacto en el ciclo 1, vemos que intercepta en mayor medida que los otros tratamientos, según el color rojo, lo vemos ahí, pero fue favorable en el ciclo 2, ya que la intercepción de radiación rápidamente quedó planchada. Entonces, solo en el ciclo 1, el efecto del marco de plantación homogéneo se tradujo en un factor favorable para la mayor tasa de crecimiento del cultivo. Atendiendo a lo que fue la eficiencia en el uso de la radiación, pudimos ver que de un ciclo a otro, de un año a otro, hubo una caída notable en la eficiencia en el uso de la radiación. Esta eficiencia del uso de la radiación la podemos advertir viendo la relación entre la biomasa aérea y la cantidad de radiación fotosintéticamente activa interceptada acumulada. Entonces, en un ciclo 1 se generaron, por ejemplo, 0,84 gramos por cada megajoule de radiación o de energía solar interceptada y acumulada, y en el ciclo 2 prácticamente la mitad. Esto puede explicarse por la naturaleza perenne del orégano, ¿sí? En donde la biomasa remanente de un ciclo a otro es básicamente tallo, que al inicio del ciclo generan una intercepción de radiación, es verdad, pero no necesariamente esa intercepción de radiación se traduce en crecimiento. Además, esa biomasa remanente aumenta el costo de mantenimiento de las plantas y aumenta justamente la respiración. Por lo tanto, esto va a generar esta caída notoria en la eficiencia del uso de radiación de un año a otro. En cuanto a lo que fue el manejo de marco de plantación,
En un primer año vemos que no hubo un efecto, todos los tratamientos se comportaron igual, la subespecie y el marco de plantación fue indistinto, pero en un segundo año vemos que el marco de plantación tradicional tuvo una mayor eficiencia en el uso de la regación que el homogéneo. En cuanto a lo que es partición de asimilados, bueno, la influencia del año, o sea, del ciclo, junto con el marco de plantación, fue notable al final del ciclo, ¿sí? Al final de cada ciclo, que es cuando llegan a plena floración, siendo el marco homogéneo más ventajoso durante el ciclo 1, ¿sí? Pero en el ciclo 2 el marco tradicional fue el más productivo. Si observamos la dinámica entre partición y atendiendo ya las diferencias entre especies, vemos que en un primer año el orégano criollo tiene una mayor productividad general. Acá en la línea negra vemos la productividad general, pero el orégano compacto se lo ve más precoz. Vemos que la proporción de flores en el orégano compacto es mayor anticipadamente al criollo. Por lo tanto, en este sentido hay que tener en cuenta cuáles son las exigencias de cada subespecie para el momento de cosecha. Acá si nos demoramos en la cosecha, perdimos cierta proporción de hojas y de flores, que son las que realmente nos interesan. Si vamos al ciclo 2, la proporción de flores y hojas es similar en ambas subespecies, pero el criollo termina teniendo una generación absoluta de biomasa mayor. Entonces se lo considera como más productivo. En cuanto a lo que es generación de aceite esencial, con los dos ensayos y sobre todo con este último ensayo, pudimos advertir que los arreglos espaciales equidistantes no mejoran la productividad del orégano en términos de esencia, o sea, da igual el marco de plantación, pero con este gráfico acá, que es una regresión lineal con dos variables, o sea, se graficó el rendimiento de esencia en función del estado de madurez del cultivo, es decir, desde vegetativo hacia reproductivo, y en función de la cantidad de radiación acumulada. Y sí pudimos ver que justamente estas dos variables, que es el desarrollo fenológico y la intercepción de radiación, explican en una buena medida, en un 70% prácticamente, la producción de aceite esencial, y sí pudimos advertir que el compacto pareció ser el más productivo debido a la mayor proporción de órganos cosechables, que son las flores sobre todo, y las hojas. A modo de integración y cierre, entonces, pudimos desglosar la productividad del cultivo del orégano en función de lo que fue la tasa de crecimiento del cultivo y la duración del periodo de crecimiento. La tasa de crecimiento del cultivo está modulada por los tres componentes del modelo fisiológico, en donde la radiación interceptada se vio afectada por el área foliar generada y también por el marco de plantación que se utilizó. En cuanto a los otros dos componentes de rendimiento, la edad del cultivo tuvo un efecto muy importante, sobre todo atendiendo a la disminución de la eficiencia de la radiación a medida que el cultivo envejece, y explicado por la mayor proporción de tallos. Esto afecta el índice de partición, y esto ha tenido un fuerte efecto de las especies. No todas las subespecies o ecotipos o variedades particionan de la misma manera. En cuanto a lo que es duración del periodo de crecimiento, el fotoperiodo tiene un fuerte efecto sobre lo que es el desarrollo fenológico, ¿sí? Según cómo son las condiciones de longitud fotoperiódica, vamos a tener el momento de llegada hacia el estado de plena floración, ¿sí? Y este momento de plena floración es muy importante porque varía según subespecie y va a ser determinante en la capacidad de ese cultivo de generar una biomasa cosechable y de calidad, o sea, con un buen rendimiento de esencia o de aceites de esencia. Bueno, hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado la presentación y les agradezco a todos por su atención.